Señores, ya estamos en la entrevista central de nuestro programa y vamos a conversar de agua. A propósito de la sequía que hubo hace ya un buen tiempo en el país y que estos calores están arropando a toda la población dominicana y que se ve que va a durar hasta el mes de noviembre. Nos acompaña el director general de Corazán. Ese es el responsable del agua en esta provincia. Y un chisma. Andrés Burgos, bienvenido al programa. Bueno, gracias por darnos la oportunidad de conversar sobre el sector agua y saneamiento. Así es. Sí, bienvenido. Gracias. Director, cuéntenos cómo anda Santiago en agua y los niveles de las presas. Vamos a empezar por ahí porque este año a principio de año fue muy doloroso con el tema de la sequía. Sí, en el mes de mayo, cuando iniciaba, tuvimos una reunión del equipo del sector agua. Y ese mismo día estaban amenazando una tormenta. Ya habíamos tomado la decisión de limitar el agua solamente para uso humano, que es el primer uso que debe dársele. Y ese día llegamos a la conclusión de que había que eliminar todo lo que era el sector de agua para riego. Y ese mismo día llovió. Y no hubo que hacerlo. Y las presas que estaban en niveles críticos, la mayoría, por suerte la nuestra, la de Tavera Ebao, que es la que de la cual captamos la totalidad de las aguas que tenemos aquí, o la mayoría, recuperó el nivel de unos 313 sobre el nivel del mar, llegamos a 319, casi 320, o sea, casi 7 metros recuperamos, con las lluvias, que son muchos millones de metros cúbicos. Y la demanda de Santiago, que son 150 millones, ¿no? Sí, está en 154 millones de galones por día. Nosotros tenemos una capacidad, tenemos una producción de más o menos 6.5 metros cúbicos por segundo. Esa es la producción actual. Tenemos una capacidad instalada de unos 8.1 metros cúbicos por segundo. Y el sector lo hemos ido recuperando porque después en esta gestión que nos ha tocado acompañar al presidente Luis Abinader, nosotros obtuvimos los recursos para terminar el acueducto de La Canela, obtuvimos los recursos para terminar el acueducto de Cienfuegos, terminamos la toma de López, que fortaleció el abastecimiento del Cibao Central y también de la provincia de Payá, de Moca. Terminamos también con los recursos aportados por este gobierno del compañero presidente, terminamos la rehabilitación de Noriega 2, que es una planta de 1 metro cúbico, que se había construido hacía 13 años, pero que por falta de mantenimiento adecuado hubo que sacarla de operación porque sus procesos se degradaron y ya no era apto el nivel de tratamiento del agua y se sacó. Ya está rehabilitada, ya marchamos y ahora en este mes de julio, estamos hoy a 5, 6. A 4. Bueno, 4 de julio, sí. Sí. El aniversario de la independencia. Y de Estados Unidos y también de la muerte de don Antonio Guzmán. Así es. El mismo día. Entonces, ya en 10 días más vamos a comenzar la rehabilitación de Noriega 1, que es la planta emblemática de Santiago, la segunda mayor planta de agua potable del país y que produce 4 metros cúbicos. Y entonces ya tenemos un cronograma de rehabilitación donde vamos a economizarnos alrededor de casi medio metro cúbico, porque los procesos que vamos a instalar en esta rehabilitación van a ser más eficientes que los que se instalaron cuando se construyó en el 94, en el Cibao Central. Vamos a recuperar 400 litros por segundo. Y las fugas que tenemos por grieta, por compuerta, porque van a ser cambiadas todas las compuertas, unas 140 compuertas, que nos van a evitar que todas las fugas que tenemos y grietas y por la misma compuerta
nos vamos a economizar más de medio metro cúbico, que vamos a incorporarlo a las redes para mejorar el abastecimiento. ¿Y cómo andamos al día de hoy? Bueno, el día de hoy, aunque tenemos la capacidad instalada, por ejemplo, Noriega 2, que fue rehabilitada, no la hemos entrado en operación, porque va a entrar en la planta Noriega 1 tiene 8 módulos, de cada uno medio metro. Y como la vamos a rehabilitar, tenemos el cronograma y tenemos todo ya diseñado para comenzar en este mes de julio. Vamos a sacar 1 y 2 módulos, rehabilitarlos, porque no podemos cerrar la planta, porque tenemos que seguir abasteciendo de agua potable a la población. Entonces los vamos a ir rehabilitando con la incorporación, entonces vamos a mantener los niveles de abastecimiento en los niveles actuales. Porque ya con la puesta en operación de Noriega 2, ya tendríamos el nivel de déficit en 7 millones de galones por día. O sea que de 45 que lo encontramos, cuando llegamos en el 2020, en septiembre, ya lo tenemos en 7. Pero cuando terminemos la rehabilitación de Noriega 1, el déficit va a desaparecer prácticamente. Y vamos a tener aguas de mayor calidad porque los procesos se van poniendo, se van agotando y la eficiencia va disminuyendo. Tú, por ejemplo, mira el agua que produce el acueducto de Cienfuegos, que es un acueducto nuevo, moderno, y entonces el agua tiene un nivel de turbiedad mucho menor, sale con con los niveles estándares internacionales aceptables. Sin embargo, Noriega 1 y 2, en este caso Noriega 1, la está produciendo y la producimos con 2 puntos y pico de nivel de turbiedad. Sin embargo, Cienfuegos, que la toma de un canal que no es con una alta turbiedad, con contaminación, sin embargo, los procesos son tan eficientes en estas plantas, igual que en la Canela, que son nuevas, entonces el nivel de la calidad del agua es mucho mejor. Así va a salir el agua del Cibao Central cuando terminemos la rehabilitación de Noriega 1, porque la incorporación va a ser plena, Noriega 1 y Noriega 2, y ya el déficit estará en la mínima presión. Además de las inversiones que estamos haciendo, por ejemplo, en Noriega estamos iniciamos ahora, concomitantemente con la rehabilitación de Noriega 1, vamos a comenzar la construcción de una cisterna para especializar la producción de agua de Noriega 2 para Licey, Tamboril y Puñal. Esa agua la vamos a especializar para esos 2 sectores. 1 metro cúbico para esos 3 municipios va a ser suficiente. Entonces, eso nos va a dar la estabilidad del abastecimiento, además de que, por ejemplo, Tamboril, nosotros estamos en el proceso de rehabilitación, en la terminación de la rehabilitación de la estación de bombeo. Ha habido cierta dificultad en estos últimos días en Tamboril, porque estamos en el proceso de cambio de las bombas que teníamos allá, bombas que estaban y que habían disminuido su eficiencia en más de un 50%, esas bombas están siendo cambiadas todas. Ahí estamos invirtiendo más de 50 millones de pesos en la rehabilitación de la estación de bombeo que nos envía el agua hacia un tanque que tengo a sumar de 3 millones de galones, que lo rehabilitamos y estamos en proceso de un estudio que hicimos que nos recomienda una mayor estabilización de ese tanque, porque tenía 15 años con una fuga por donde se escapaban 50.000 galones por día. 50.000, unos 15 camiones diarios se escapaban por la grieta que tenía ese tanque. Y no era posible, aún dejando permanente la estación de bombeo, poder llevar a un nivel óptimo ese tanque, porque tenía tenía mucha grieta, mucha fuga. 15 años y no fue rehabilitada por la gestión pasada. Bueno, pues ya está rehabilitado, pero vamos a estabilizarlo más porque hicimos un estudio y nos recomienda el estudio que lo estabilicemos más para darle más seguridad, porque un tanque un desastre ahí sería mortal. Entonces, claro, esa fue una recomendación técnica y nosotros la vamos a cumplir al pie de la letra.
Ingeniero, muchos temas interesantes que tocar. Ustedes están trabajando en muchos proyectos que van a beneficiar y van a favorecer a los santiagueros. Me gustaría conocer cuál sería la fecha o cuál sería el periodo que ustedes le estiman para entregar a Noriega 1. Conocemos esa población y yo lo digo con propiedad, porque ya vivo en esa zona, tiene años demandando de un sistema adecuado y digno para esas personas. Hablamos de toda esa localidad que va a beneficiar Noriega 1, Centro Los Jiménez y todo ese perímetro por ahí. ¿Cuándo estaría entregándose Noriega 1? Noriega 1 tiene un cronograma para terminar en enero del próximo año, porque el cronograma es que cada 2 módulos los vamos a rehabilitar en un mes y medio. O sea, van a ser y vamos a trabajar 2 módulos simultáneos, o sea que son vamos a decir, 4 talleres que vamos a hacer con 2 módulos. Sacamos 2, los rehabilitamos, los incorporamos, sacamos 2 más y eso se nos va a llevar 6 meses. O sea que nosotros tenemos el cronograma para terminarlo en enero. Estamos forzando a los contratistas que aceleremos más para ver si ya en diciembre terminamos, pero nosotros prometemos enero. Excelente. Sí. Ingeniero, ahí mismo, la población de Santiago han demandado por años, incluso en los últimos meses, hemos evidenciado que ha colapsado muchas tuberías en esta ciudad y que ustedes han dado respuesta a esas familias que han salido afectadas producto de estas tuberías que tienen años que no han sido intervenidas. ¿Tiene el gobierno dominicano algún proyecto que pueda paliar la situación o ustedes como Corazán a largo plazo? Porque sé que es un proyecto a largo plazo. Mira, nosotros por ejemplo, en los jardines, nosotros cambiamos todas las redes, porque los jardines, que tendrá, ¿cuánto? 40, 50 años ese sector. Tuberías que eran de hierro, que se habían, el óxido impedía que el agua le llegara a muchas calles. Yo sé que la calle 12 vivía una pariente del hoy ministro de la Fuerza Armada y recibíamos la queja constante de que no le llegaba el agua. Nosotros cambiamos todas las redes en los jardines. Pero en Bellavista, que ha habido mucho, sí. Fue el primer punto visitado por el presidente. Cuando él vino la primera vez, después que nosotros asumimos, y él visitó Corazán, que fue el día 9 de septiembre, tenía yo 7 días al frente de Corazán, y dijo, yo quiero visitar el punto más vulnerable de Corazán. Entonces fuimos a Bellavista, porque cuando se construyó esa línea que va al tanque que está en la UAS, no se instalaron algunos dispositivos que impedían que sucedieran los accidentes que han pasado, las averías. Sin embargo, nosotros, esta gestión, ya estamos en la fase final. Estuvimos haciendo las pruebas la semana pasada, las pruebas de hidrostática, de resistencia de la tubería, y le estamos haciendo algunas correcciones mínimas, pero esa tubería pasaba por debajo de muchas viviendas en Bellavista, que cuando sucedía una avería de esta, afectaba a viviendas porque estaba por debajo de viviendas. Además, está en proceso la instalación de dos cheques que van a evitar, a disminuir en más de un 90% el reflujo que provocan las averías, los cortes súbditos de la energía eléctrica, por lo cual produce todavía en este momento un reflujo del caudal que va subiendo a ese tanque. Y tenemos que imaginar una tubería ahí van 700 litros por segundo por esa tubería. Y cuando hay un corte súbdito, un corte no programado de energía eléctrica, toda esa agua retrocede. Entonces se da lo que le llaman los ingenieros hidráulicos el golpe de ariete y la tubería muchas veces reventaba. Nosotros determinamos con nuestro equipo que debíamos instalar 2 cheques que
que cada cheque de eso vale, está por los 200,000 y pico de dólares cada uno. Y vamos a instalar esos dos cheques, ya fueron adjudicados, estamos en proceso de instalación, es un trabajo cuando no tengo información de que hayan llegado al país, pero cuando lleguen eso se instala en una semana. Entonces, eso nos va a evitar que la vulnerabilidad de esa tubería pues va a disminuir, o sea, las averías y las explosiones como resultado del golpe de ariete la vamos a disminuir en más de un 90%, o sea que va a ser muy difícil que sucedan averías, que es el punto más vulnerable. Y nosotros hemos tenido que de fondos de la empresa resarcir a los afectados, que lo último fue en Bellavista. Tuvimos una avería próxima ahí la semana, porque todavía no hemos sustituido la tubería esa. Cuando la entremos ya, esa tubería que está construida con una resistencia para que tengan idea, esa tubería, por ahí, la mayor presión que soporte esa tubería, o que hemos sometido a esa tubería, es a 185 PSI, libras por pulgada cuadrada. Sin embargo, las tuberías que estamos instalando tienen una resistencia de 500 PSI. O sea que no es posible que pueda reventar, que pueda hacer una explosión por retroceso, porque va a tener una capacidad casi 3 veces. La capacidad de resistencia va a ser 3 veces la presión a que sometemos esa tubería. Ingeniero, el tema, bueno, ya aparentemente lo de Bellavista resuelto, aunque vimos un tema luego de que se le indemnizó a las familias afectadas. Fue menor. Exacto, entonces Villa María también resuelto. No, Villa María estamos trabajando. Y ahí para que usted entonces me responda y nos informe qué se estaba haciendo en ese sentido. Tenemos quejas constantes de Cienfuegos y Santiago Oeste. ¿Qué está pasando con el suministro? No, el suministro. En esa zona específicamente. La queja recurrente de Cienfuegos son las aguas residuales. Dice que llega sucia eso. Las aguas residuales, porque ¿qué es lo que pasa en Cienfuegos? En Cienfuegos tenía hasta el año antepasado, que pusimos en operación pleno. Cuando nosotros llegamos, había un módulo que trabajaba trabajaba más o menos 12 horas, de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, un módulo. Ya son 2 módulos y allá se trabaja a las 24 horas, esa planta se trabaja a las 24 horas. O sea que tenía un 25% de la capacidad instalada trabajando. Nosotros la terminamos y estamos trabajando plenamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Cienfuegos tiene una planta de tratamiento de aguas residuales de unos 125 litros por segundo. O sea, las aguas negras, las aguas hervidas. Sin embargo, Cienfuegos está recibiendo 1.000 litros por segundo. O sea, que es 1 metro cúbico. ¿Qué te indica eso? Que si tenemos una capacidad instalada de 125 litros por segundo y recibimos 1.000 litros por segundo, hay nominalmente 875 litros que no tienen dónde ir. No hay planta de tratamiento. Esas aguas corren por los contenedores, no hay colectores. Nosotros hemos estado trabajando. Hemos tenido dificultad con el abastecimiento, porque como resultado de la pandemia el mercado internacional se desabasteció. Y en la 30 Caballero con Sergio Hernández, que estamos construyendo uno de los principales colectores, no es el único, porque habrá que seguir construyendo colectores en Cienfuegos. Y lo más importante, porque en Cienfuegos, de los 125 litros que tenemos instalados, no le llega el 50% de la capacidad instalada, porque no hay colectores. ¿Cómo llevar el agua? Ese es un tema. Pero además, Cienfuegos deberá ampliar esa planta. Nuestros técnicos hemos llegado a la conclusión de que por lo menos 500 litros adicionales hay que adicionarle a esa planta y construir las redes recolectoras para sanear Cienfuegos. Esa es la queja más recurrente. A mí me tocó el año pasado estar en una reunión con una 21 junta de vecinos. Y de las 21 junta de vecinos hubo una que planteó 2 casos de problemas de aguas residuales. Y nosotros lo conocemos.
le hemos informado y estamos diseñando lo que debe ser el proyecto para saneamiento de Cienfuegos. No sé si lo hagamos con un organismo internacional o con recursos propios, pero es un tema que está pendiente, porque son muchos los temas que hay pendientes. Entonces, Cienfuegos ese es un tema pendiente. La recolección y tratamiento de las aguas residuales. En Santiago hemos ido avanzando, pero Santiago, por ejemplo, tiene la virtud de que es la población que mayor por ciento de las aguas servidas trata. En el país, solamente el 10% de las aguas residuales se recolectan. 10%. Pues eso es una deuda histórica que tenemos de saneamiento. Y se trata del 8%, alrededor del 8% de todas las aguas servidas que se consumen. Sin embargo, en Santiago, en el municipio, estamos en el 28% de tratamiento. Y en la provincia un 20%. Somos líderes, pero no es un dato para sentirnos orgullosos, porque tenemos, y inclusive el compañero presidente hizo un acuerdo de apoyo y de colaboración con el colectivo Compromiso Santiago, que agrupa a las 7 organizaciones empresariales más importantes de la provincia, y se comprometió a hacer una serie de obras de saneamiento que la hemos estado ejecutando, como son el colector de la 27 de febrero, la estación de bombeo el colector de la 27 de febrero, las aguas de unos 40.000 personas no circulaban, se mantenían en el subsuelo, contaminando el subsuelo, contaminando. Ya ese colector fue construido, ahí se invirtieron 100 y pico de millones, y tú pasas y no ves dónde se gastaron 100 millones. Que por eso es que los gobiernos, el ayuntamiento haría 25 parques con eso, 25 parques, 25 barrios, un boom. Sin embargo, siempre son temas como que a largo plazo y la población quizás no lo ve, no lo puede ver así ahí, tan por fácil. ejemplo, en Don Nicolás, en la otra banda, hay un sector importante donde las aguas eran vertidas en el canal. Sin embargo, este gobierno impulsó a través de ese proyecto con Compromiso Santiago, y ya esa estación de bombeo de Don Nicolás está concluida. Ahí se están recolectando alrededor de 30 litros por segundo, que ya no van al canal, sino que van a la planta de tratamiento de Rafael. Pero también se está rehabilitando la estación de bombeo de allí, de Los Álamos. Se instalan las redes en los sectores que le faltaban, en el Francisco de Rosario Sánchez, en Villa Sorángel, en Villa Rosa, en Cienfuegos, en Don José, ahí aquí en la Avenida Olímpica. En fin, se han hecho colectores que habían colapsado hace tiempo en Zamarrilla, que es un trabajo difícil, a casi 7 metros de profundidad, con el temor de que en la época que se construyó, una lluvia fuerte podía habernos hecho colapsar 2 o 3 viviendas, porque se podían derrumbar. Terrible. En Villa María, que hemos estado trabajando, Villa María, en la gestión pasada se trabajó en un colector que pasaba que recorría parte de hasta salía La Chantini. Ahí encontramos múltiples problemas como consecuencia de la intervención. Sin embargo, nosotros intervenimos como parte de esos proyectos con Compromiso Santiago, un colector que va desde Villa del Norte, Villa María, para recoger las aguas, y nos hemos encontrado de la inestabilidad del terreno ahí. Es enorme, es muy difícil el trabajo. Sin embargo, hicimos un proyecto, se agotaron los recursos y tuvimos que hacer otro proyecto para complementar el trabajo. Esto está en proceso de licitación, de adjudicación. Hay 2 o 3 compañías que han licitado, que están en el proceso de evaluación. Y el problema más grave de Villa María, después que resolvamos eso, hay una deuda pendiente que con la recolección de las aguas pluviales, las aguas de la lluvia, cuando llueve, Villa María se inunda. Completo. Porque no hay dónde conducir, y se han eliminado
los cauces normales, las cañadas que recogían las aguas pluviales, y cuando llueve se inunda Villa María. Sí, terrible. Ingeniero, ya para finalizar, porque no quiero No, y despedirlo. tenemos a Jerónimo haciendo más señas que un tráfico ahí. Sí. Ingeniero, se está hablando en las últimas semanas de privatización del agua, hay un proyecto sobre el agua, su opinión con relación a esto. Mira, brevemente. Sí, quienes hablan de privatización del agua, contribuyen a la privatización del agua. El gobierno no quiere privatización del agua, lo que quiere es reglamentar el uso del agua. En el sector agua potable tenemos pérdidas de un 70%, incluido Corazán, que es el que menos pérdida tiene, pero tenemos pérdidas de más del 60%. En el agua de riego se pierde el 80%. Hay que poner reglas, porque si no, este gobierno firmó un acuerdo el lunes de la semana pasada con Mercoró, que es la compañía que maneja las aguas en Israel, que han tenido que hacer grandes investigaciones y han trabajado en la reglamentación del uso del agua. Tenemos que poner reglas. Si no ponemos reglas, entonces nos va a comer león. Porque déjame decirte una cosa. Cuando yo oigo los ambientalistas no quieren que se construyan presas. Pero la presa, decía Osiris de León, la presa es la cisterna que todo el mundo quiere tener en su casa para cuando no haya agua. Necesaria. Sin embargo, los ambientalistas no quieren presa en la placeta, no quieren presa en Gambia, no quieren presa en ninguna. Y el agua, cerca del 90% de las aguas que caen en este país se van al mar. Sin embargo, Cuba las almacena todas y tiene 300 presas y sistemas de embalse que evita que las aguas cuando llueve se vayan al mar y las puede utilizar en la época de sequía. Claro. Ingeniero, lamentablemente tenemos que terminar, lamentablemente. Los temas políticos se quedan para la próxima intervención suya aquí. Tendremos muchas. Que esta es su casa, usted lo sabe, tiene que volver. No. Señores, Andrés Burgos estuvo con nosotros en el día de hoy. Solamente decirle hasta mañana. Sí es.